Señoritas y jóvenes, estamos de regreso. ¿Me escuchan? Manden la señal de confirmación de que les está llegando, por ejemplo, el mensaje en perfectas condiciones. Hola. Sí, licencia, la escucha. ¿Se le escucha, licenciado? Muy bien, Romario. Yesenia, gracias por la respuesta. Bien, ahora lo vamos a escuchar un rato a Luis. Quería comentar algo, pero bueno, justamente se cerró la sesión. A ver, Luis, ¿estás ahí? ¿Presente? O todavía no ingresó, pero vamos a fijarnos. ¿Dónde está Luis? Está Luis ahí presente. A ver, vamos a ver si lo vamos a poder activar su micrófono. Si no puedes escribir, podrías escribir, Luis, y vamos a leer, por ejemplo, lo que quieres, por ejemplo, comentar y ahí vamos a retroalimentar. ¿Te parece? Escribirlo por el chat. Así, porque por ahí siempre existen hay dificultades con esto de la red, pero vamos a rescatar tu comentario. ¿Ya? Mientras tanto, ¿alguien más quiere consultar algo? ¿Tiene una curiosidad sobre la responsabilidad administrativa? Por si acaso, este tipo de temas son objeto de capacitación constante por parte de la Contraloría General del Estado, ¿no? Para los servidores públicos, más que todo para que en sí sus labores se lleven adelante de mejor manera, ¿no? Es decir, que se les hace recuerdo de que hay, por ejemplo, estas consecuencias si es que inobserva. Melissa quiere conversar. Adelante, lo vamos a escuchar a Melissa. Adelante, Melissa. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Hace rato comentaba algo sobre la responsabilidad del personal público, Sí, pero también decía que el personal privado, o sea, no era exento de eso. En esa parte no entendí bien, Lick, si me podría explicar, por favor. muy bien. La ley 1178 establece 4 tipos de responsabilidad por la función pública. Tenemos la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, la responsabilidad ejecutiva y la responsabilidad penal. Cuando me refería, por ejemplo, de que no solamente alcanza a los servidores públicos este tipo de responsabilidades, me refería a que los particulares que tienen algún grado de vínculo con el Estado, que generalmente lo tienen mediante un contrato de servicios, o que también pueden tener un vínculo mediante la recepción de recursos que les da el Estado como una inyección económica. O sea, la cosa es de que ya directamente ya lo vincula y para que si es que no administra correctamente los recursos, si es que no responde correctamente a esos compromisos con el Estado, puede incurrir en responsabilidades el privado, el proveedor de servicios, el proveedor de bienes, siendo una persona natural o una persona jurídica. Puede ser una empresa unipersonal o puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima. No importa la razón social de la institución. Pero el hecho es de que por la acción u omisión que ha cometido, prácticamente estaría involucrada y tendría responsabilidad. ¿Está claro, Melissa, o algo más quieres que se te pueda aclarar? No, está bien, Lick. Gracias. Muy bien, a ti por participar, ¿no? Así un poquito les hago despertar un poco así la atención porque estamos un poco así concentrados en esto de la exposición y cuando hacemos una pausa para comentar, entonces un poco que salimos de ese contexto, ¿no? Y empezamos a refrescar un poco la mente, inclusive con las consultas que hacemos. Pero estamos acá para poderles aclarar todas las interrogantes que tengan, ¿no? Porque ustedes saben de que esta materia es parte de nuestra coyuntura.
lo escuchamos en los medios de comunicación, las cosas que pasan en el sector público, las autoridades. Hace tiempo nada más hablaba una persona en los medios de comunicación, perdón, decían que en Santa Cruz creo que las pruebas PCR creo que estaban ya caducadas. Se estaban ya queriendo iniciar proceso, ya creo, a la máxima autoridad departamental, ¿no? Entonces, ahí podemos vincular con esos casos, por ejemplo, los tipos de responsabilidad. ¿No? Partiendo de lo que es responsabilidad administrativa, por ejemplo, ese caso donde han empezado a realizar pruebas con instrumentos que ya estaban, por ejemplo, ya fuera de la fecha de vencimiento. Entonces, eso, por ejemplo, ya es una omisión por parte de los responsables de administrar esos bienes que han debido estar en almacenes. Seguramente no han tomado en cuenta la normativa que les dice cómo deben llevar adelante, porque la normativa en las instituciones hace referencia, dice, el responsable del área de almacenes debe hacer un seguimiento constante a la vigencia de los bienes, mejor dicho, a que estos bienes no estén fuera de vencimiento, le ponen o sea, un contenido bien puntual para decir de que esa persona era responsable de controlar las fechas de vencimiento. Informar a los inmediatos superiores sobre aquellos que ya están por vencerse. O sea, hay una riqueza en la normativa que uno, por ejemplo, ve, y cosas que a veces no lo tenemos aquí de memoria, pero deberíamos tenerlo, por ejemplo, al lado de nuestro escritorio y hacer las consultas constantes, porque sabemos de que si no observamos esas disposiciones, podríamos ser objeto de responsabilidad. Álvaro, has levantado la mano. Sí, dicen, solamente una consulta. Adelante. La normativa que tenemos en cuanto a administrativa, ¿podríamos tomarlo como base para una entidad pública o es decir, privada? ¿Se No, puede? a ver, ¿Por qué la pregunta? Es que generalmente en las privadas no hay muchos procedimientos, no hay mucha normativa en cuanto a las empresas, ¿no? Por eso pues la pregunta, la duda. ya, te entiendo. A ver, tú me vas a decir si estoy en lo correcto. Tú quieres tomar o rescatar el contenido de la normativa que aplica en el sector público para que tú también puedas, como empresa privada, ordenar tus procedimientos, cosa de que también puedas estar mejor, pueda buscarse mejorar ese proceso administrativo que se está llevando adelante, ¿no? Como empresa privada. A eso te entiendo. ¿Eso es lo que refieres? Sí, sí, dicen, sí. Sí, lo puedes hacer. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Ese contenido que tenemos en el sector público lo puedes adecuar a tu empresa. Y lo que tienes que hacer es de que la máxima instancia, que en este caso puede ser una junta de accionistas, puede ser un consejo de administración, puede ser una junta de directorio, un directorio, o inclusive la máxima autoridad de la institución apruebe con una disposición que exija a todo el personal de la institución que pueda darle cumplimiento obligatorio, porque tengan que cumplir de manera obligada el contenido, a fin de que ellos puedan empezar a cuidarse, ¿no? Más que todo para que nosotros tomaremos en cuenta de que en el sector privado hay la autoridad de empresas que monitorea a las empresas privadas. Entonces, nosotros tenemos que buscar como empresas privadas también buscar que exista control de calidad, una gestión de calidad a nuestros servicios que desarrollamos, a nuestras actividades administrativas. Entonces, con ese fin podemos generar como una buena práctica, tomar esos elementos que tiene el sector público para que no estemos actuando a la deriva, ¿no? Porque cuando actuamos a la deriva, a veces no tenemos normativa, entonces nuestros procedimientos inclusive no son uniformes. Un día lo hacemos de una forma, otro día lo cambiamos de otra forma. Un día lo está haciendo el contador A, el otro día lo está haciendo el contador C. O sea, hay un desorden. Entonces, en el sector público, tomando en cuenta lo que dice la ley 1178, ahí encontramos, por ejemplo,
Criterios donde dicen hay que organizar las actividades, hay que definir las tareas para cada área, para cada cargo, para fin de que no se dupliquen objetivos, no se dupliquen tareas a realizar. Ya, eso te podría retroalimentar, Álvaro. Así, Muchas gracias, así Liz. también a Muchas todos los que están escuchando, ¿no? Porque en sí, cuando hacemos este intercambio de opiniones, en sí va para todos también, para que tomen en cuenta. No nos salimos del tema, lo vinculamos a lo que estamos desarrollando. Esto de la responsabilidad, por ejemplo, se da en el sector público. A ver, aquí, por ejemplo, hace referencia a Luis, dice, si la responsabilidad le llega a las juntas vecinales, dice, si los funcionarios públicos como responsables también figuran en la Constitución Política en los artículos 232, 237. Vayamos a esos artículos primero, porque bueno, en realidad yo no lo tengo ahorita en este momento de memoria, pero vamos a acudir a esa disposición que dice para poder apoyar en esto de lo que Luis está consultando y con eso vamos a resolver su duda. Dame unos segundos, vamos para que 232, 237, enseguida le vamos a dar cobertura a ese punto. A ver, entiendo que habla sobre la administración pública y sobre lo que son los servidores públicos, a ver, pero bueno, vamos a ir con propiedad a ese artículo. Así ya lo cerramos este punto. A ver dónde está. Ya está cargando. Bien. Aquí lo tenemos, 232, me dice, ¿no? 232, principios de legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso. Ya. Ese es el 232. Hablas de los principios que rigen en la administración pública, los que hemos referido en la anterior clase. Vamos a ir a lo siguiente. Dame unos segundos, estoy queriendo consultar. Ahora sí. 237. Aquí dice la 233, los servidores públicos, las personas que desempeñan funciones públicas, son servidores públicos. Forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas que desempeñan cargos electivos, los designados, quienes ejercen funciones de libre nombramiento. Artículo 234. Para el desempeño de funciones públicas debe contar con la nacionalidad boliviana. Hay requisitos para ejercer la función pública, las obligaciones. Ya. Bien. Entonces, con esto vamos a responder tu consulta. Ya. Primero, sobre la responsabilidad que dice si le llega a las juntas vecinales. Las juntas vecinales, miren, para poderse involucrar, tendrían que tener, por ejemplo, con la entidad pública, en este caso un gobierno municipal, tendrían que tener como un convenio o algo que en sí las involucre. Es decir, puedan tal vez ellos suscribir documentos, o sea, tomar decisiones, ¿no? Cosa de que al final la responsabilidad se divida, o sea, solidaria, tanto para las personas que trabajan en el municipio como también para los que están como la junta vecinal. ¿A qué me refiero con esto? Una obra, por ejemplo, que se lleva adelante en un determinado barrio, puede ser monitoreada y debe ser monitoreada por el vecino. Ese vecino tiene su representación. Entonces, esa representación lo que hace es constantemente estar coordinando con el municipio y monitoreando, porque sus acciones debe basarlas en la ley 341, es la de participación y control social, ¿no? Porque dentro de lo que es el control social también figuran ellas como actores que contribuyen a la transparencia, al manejo eficiente de los recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, están cumpliendo con ese mandato las juntas vecinales. Eso no le va a generar responsabilidad.
donde le puede generar responsabilidad es cuando se vincula o toma parte en las decisiones que son netamente administrativas. O sea, porque las decisiones administrativas las debe tomar, por ejemplo, el personal de la institución, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, eh, quitarle o más que todo tomar esa decisión en lugar de que debería tomar, por ejemplo, un servidor público, ahí sí le afectaría, ¿no? Entonces, pero no hay algo que le pueda afectar. ¿Por qué razón? Porque, como les digo, las juntas vecinales, los sindicatos, o las organizaciones que están conformadas tienen, digamos, personalidad jurídica o las que eventualmente se agrupan, por la ley 341 están reconocidas como actores para poder monitorear, para poder participar en lo que son, por ejemplo, lo que son orientar a las autoridades para ver cómo se va a llevar adelante, por ejemplo, dónde se va a invertir todo eso. Es decir, pueden participar en reuniones, pueden existir, por ejemplo, foros donde ahí les puedan dar a conocer su punto de vista. Posiblemente tal vez la autoridad no conoce el lugar y puede estar pensando tal vez traer, no sé, pues un tren aéreo, ¿no? Vamos a construir un tren aéreo que vaya desde la zona sur hasta la zona norte. Sin embargo, los problemas más significativos pueden estar en el sector salud. Puede haber falta de hospitales, falta de centros de salud. Entonces, ahí participa la Junta, las juntas vecinales pueden decir, no, pues ustedes están viviendo tal vez en otro planeta. Aquí nosotros necesitamos que ustedes orienten sus recursos para resolver los problemas que tenemos nosotros. Entonces, ese tipo de acciones están basadas en la ley 341 de participación y control social, reconocidas por la Constitución Política del Estado. Entonces, ahí, por ejemplo, no hay responsabilidad. Están ejerciendo ese mandato más bien. Ahora, el funcionario público, de acuerdo a lo que hace referencia a los artículos, Luis, sí, pues tiene que cumplir con esos requisitos. Tiene que cumplir, está en la Constitución. Hay requisitos, tiene que cuidar los bienes, tiene que en sí actuar, como se dice, con licitud, con competencia, con calidez. Tiene que generar resultados de sus actividades. Entonces, hay esa demanda que exige desde la Constitución. Luis, con eso espero haber resuelto tu interrogante. Bien, entonces, alguien creo que quería también comentar algo. Fabio, pero más antes creo que había, por ejemplo, he visto una dama que estaba levantando la manito, pero creo que se ha cansado de levantar. Fabio, te estaba anotando en la lista ahorita, pero había alguien más hace rato he visto, cuando estaba conversando, pero no he podido tomar apunte. ¿Quién era la compañera que estaba queriendo consultar? Creo que era Natalie, ¿no? Natalie Manzanera, creo que era. Buenas noches, licenciado. Sí, Natalie, ¿eras tú? Lic, sí. Sí. Adelante, Natalie, te escuchamos. Lic, solo era una aclaración. En caso de que el servidor público haya realizado en su gestión algún dolo, digamos, a la institución, una vez que se le retire del cargo o haya cambio de gobierno, este dolo o esta licitación va a seguir vigente hasta el momento en que realicen la auditoría, ¿verdad, Lic? ¿O tiene algún punto de vencimiento después de que lo hayan retirado? Ya, buena pregunta. Y vamos a relacionar con la siguiente responsabilidad. Bien, a ver, vamos a explicar. Cuando se trata de responsabilidad administrativa, es decir, cuando esta persona con su acción o omisión ha mostrado que ha vulnerado la normativa, entonces, desde la fecha que ha cometido, por ejemplo, o se ha generado o ha incurrido en ese tipo de acciones, tiene un tiempo de prescripción de 2 años. Independientemente cuál sea el gobierno, sea de derecha, izquierda, de arriba, abajo, igual, es ese tiempo va corriendo. Pero cuando ya se inicia un proceso interno en cierto periodo, entonces ya se corta ese periodo, ya no sigue corriendo. Entonces ya ahí ya tiene que rendir cuentas, será convocado a declarar
ante la autoridad sumariante, ¿no? Entonces, con esa figura, por ejemplo, hasta se le puede generar la responsabilidad administrativa. No le exime de que no tenga otro tipo de responsabilidad. Ahora, si esa acción o omisión por parte de esa persona, por ejemplo, ha dado lugar a que la institución pierda recursos, porque posiblemente haya pagado tal vez por demás a un proveedor, al proveedor solamente le tenían que pagar, por decirte, el 80%, mejor dicho, el 90% de todo el contrato porque ha incurrido tal vez en demora, todo eso, tenían que descontarle, pero él lo ha pagado el 100%. Ha generado de que se haya dispuestos recursos en demasía y eso ya es daño económico al Estado. Esa responsabilidad civil no prescribe. De acuerdo al artículo 324 de la Constitución Política del Estado, las deudas con el Estado no prescriben, es decir, van a seguir vigentes, pasen los años que pasen, uno va a seguir siendo deudor, ¿no? O sea, no es que la auditoría, por ejemplo, vamos a esperar a decir si genera o no genera. Si se advierte sin auditoría de que hay un pago en demasía, entonces, pues daño económico. Hay que recuperar recursos. Ya los mecanismos para recuperarlos se les explico en unos segundos. Estamos entrando a la responsabilidad siguiente para poder avanzar en este tema y con eso poder continuar con la materia. Bien, Luis, entonces, bien, está aclarado tu duda. Gracias por responder. Pero Natalie, todavía hay una pasita que todavía está pendiente en responderte, pero te voy a responder con el otro tipo de responsabilidad, que es la civil. Ya dame unos segundos, unos minutos para que podamos llegar ahí. Fabio, te escuchamos. Buenas noches, licenciado. Respecto a la pregunta, una duda de lo que estaba hablando de las juntas vecinales. Sí, Mire, le cuento que yo trabajaba en una empresa constructora. ya. Se adjudicaba una obra normal, lo ejecutaban y bueno, ahí entró el control social, que sería las juntas vecinales. Sí, Ellos vinieron y bueno, los supervisores y el fiscal, que generalmente ellos ejercen, ¿verdad? Esa función, sí, por no pelearse con ellos, por no discutir con control social, no hacía nada. Y el control social tomaba todas las decisiones. Él decía, no, esto yo quiero esto, yo no quiero que pongan eso. O sea, prácticamente ellos decidían ahí. eh, ya. y bueno, es un trabajo realmente muy tedioso fue eso. Eh, ¿Y qué responsabilidad? ¿A quién se puede atribuir eso, licenciado? Porque eh, prácticamente cambiaron, ¿no? Todo el contrato ellos, ¿no? Y como le comentaba el supervisor y el fiscal, prácticamente no hicieron nada porque prácticamente no querían pelearse con los de la Junta, ¿no? Con el control social. ¿Verdad? Ya, bien. Te aclaro en esa parte, cuando tú dices que se ha modificado, por ejemplo, la estructura, el diseño, no nos olvidemos que eso, por ejemplo, tiene una fecha de nacimiento. Hay un estudio técnico que han debido hacer antes de contratar a la empresa, han debido definir los términos de referencia, han debido establecer, por ejemplo, si es un proyecto grande o es un proyecto como tal, han debido establecer y elaborar el estudio técnico de condiciones previas, donde se definen, por ejemplo, las condiciones para poder llevar adelante el proyecto, como por ejemplo decir la población demandante del servicio o del bien, em, qué características va a tener, por ejemplo, ese bien que se va a producir o se va a construir, o sea, varias cosas, pero eso que son de fechas anteriores. Para poder hacer una modificación de ese tipo, hasta modificar el contrato, tenemos que llegar hasta ver esos puntos y modificar hasta esos estudios. Esos documentos están firmados y no los firma la Junta Vecinal, los firman los responsables de las instituciones públicas. Entonces, los que están encargados, en el caso de las obras, deben haber hay áreas específicas que hacen, por ejemplo, ese trabajo de ese seguimiento y son los que son comunidades solicitantes. De ahí emerge, por ejemplo, ya el requerimiento. Evidentemente, las juntas vecinales apoyan en el sentido de decir, nosotros tenemos esta idea, queremos que ustedes de esta forma lo hagan, porque nosotros somos los que vivimos, los que requerimos. Entonces, las personas de la institución pública deben
extraer esas ideas y deben concretar en sus estudios, en sus informes técnicos, para que eso en sí vaya a responderlas. Lo que importa es acá responder y darle solución a las demandas de la población. Porque la administración pública, no nos olvidemos, que debe responder a las demandas. De nada nos sirve a nosotros de que nos pongan aquí en la ciudad, por ejemplo, nos ve unas carreteras de todo tipo, ¿no ve? O sea, una por encima de otra, otra por encima de otra. Si no responde a la población no va a valorar eso. Tiene que responder. Hay una demanda, hay un requerimiento, hay una exigencia que se tiene que dar. Entonces, desde ese punto de vista hay que tomarlo en cuenta, pero no nos olvidemos que las decisiones finales que están en los documentos los firman los que trabajan en la institución. Ellos no pueden, digamos, argumentar de que, ya, bueno, yo por lo que no quiero pelearme, entonces lo dejo y bueno, voy a acatar lo que ellos digan. Evidentemente, están tomando en cuenta, están valorando lo que les están pidiendo, pero al final, cuando la auditoría se realiza a esa obra, lo primero que se hace es inspeccionar los documentos. Van a decir el ingeniero Loza, el ingeniero López, el ingeniero tantos. Entonces se va a ir ahí. O sea, no los van a convocar a los juntos vecinales, van a convocarles a ellos. Si hay algún tipo de responsabilidad, van a ser los primeros que van a ir a comparecer, son los que están firmando los documentos. Eso te podría aclarar, Fabio. Ya todo Está está bien, bien. gracias, Sí, licenciado. sí, bien. Gracias por participar. Entonces continuaremos entonces con los que nos quedan. Y de dónde está. Voy a compartirles esto. Ya. En su pantalla se muestra, ¿no? La responsabilidad ejecutiva. ¿Me confirman, por favor? Sí, listen. Sí, Ya. dicen. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, y dice que se da esta responsabilidad cuando existe una gestión deficiente o negligente o incumplimientos de mandatos. ¿Qué significa eso? Este tipo de responsabilidad van a incurrir las máximas autoridades, es decir, el nivel ejecutivo, los que conforman el directorio, la junta, o sea, en realidad los que son parte de esos niveles de decisión, ¿no? ¿Cuándo se da esta figura? A ver, vamos a ver. Durante el ejercicio del mandato, es decir, puede generarse responsabilidad cuando sigue la autoridad en ejercicio o cuando ya ha sido desvinculada, ya le han cambiado, por ejemplo, a la autoridad, ¿no? O sea, igual que en la responsabilidad administrativa, son sujetos los que están en ejercicio, fungiendo el cargo y los que ya han ejercido en periodos anteriores. Se determina este tipo de responsabilidad mediante un informe de auditoría. Actualmente tenemos las normas de auditoría operacional que establecen, por ejemplo, este tipo de responsabilidad. Con ese informe de auditoría se puede establecer este tipo de responsabilidad. No hay otro mecanismo, ¿no? Solamente con la auditoría. Las sanciones que se generan es suspensión en el cargo o destitución. Es decir, se le suspende a la autoridad y finalmente se le define suspender. La prescripción prescribe en los 2 años a partir de que se ha concluido su mandato, es decir, ha dejado de estar en el cargo, por ejemplo, el año 2020, entonces ya el 2021 y 2022 está empezando a correr su tiempo para prescribir este tipo de responsabilidad. Bien, no hay mucho que comentar acá porque en sí son las autoridades máximas de las instituciones que pueden incurrir en responsabilidad ejecutiva. De ahí su nombre que es ejecutiva. No alcanza a los servidores públicos que son de niveles jerárquicos bajos, es decir, administrativos, operativos. Esto va para el plantel ejecutivo y también para los que forman parte de la máxima instancia, que son los de los directorios, ¿no? De ese grupo colegiado que está en la estructura organizacional en el nivel más alto. Bueno, ahora vamos a hablar de la responsabilidad civil. Cuando la acción o omisión que se genera, por ejemplo, está evaluada en dinero, entonces se determina que es responsabilidad civil, un daño económico al Estado, como les estaba, como hace unos minutos comentaba, ¿no? Yendo a lo que decía Natalie,
en su consulta, si una persona, por ejemplo, ha cometido con dolo, decía, ¿no? Alguna acción que se aparta de la normativa, que al final, por ejemplo, ha generado pérdida económica a la institución, entonces ha incurrido en responsabilidad civil. Ya, bueno, ¿qué hora es? Ustedes estamos a las 10. Mientras vaya explicando, van a ir colocando su nombre ya en el chat para que logremos grabar sus nombres. Ya, mientras tanto yo voy explicando todavía, porque ya estamos con unos tiempos ya definidos para poder cerrar la sesión. Entonces, en esto de la responsabilidad civil, la pérdida económica que se ha generado y se ha advertido, tal vez por medio de una auditoría o mediante una conciliación, un monitoreo que ha hecho pues, la institución, pues, debe recuperarse. La naturaleza de este tipo de responsabilidades es resarcitoria. Hay que resarcir al Estado por ese monto que ha perdido, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta. ¿Quiénes son alcanzados por esta responsabilidad? Los servidores públicos, los ex servidores públicos y los particulares. Por ejemplo, de ese caso por el que les decía de que una persona ha pagado por demás a la empresa contratista, ¿no? Por las demoras que ha incurrido esa empresa, debería habérsele descontado el 10% de todo el contrato, pero bueno, nadie se ha fijado, entonces le han pagado el 100%. Ha hecho la obra por 2 millones, entonces le han pagado los 2 millones, pero no tenían que haberse pagado solamente 1.900.000. O sea, 100.000 bolivianos salió por demás. Entonces, esos 100.000 hay que recuperar. Estarían involucrados de entrada el representante legal de la empresa contratista por haber recibido por demás, sabiendo de que ha incurrido en demoras, que está, por ejemplo, es objeto de sanción por el contrato que ha firmado, y también los servidores públicos de la institución. ¿Por qué? Porque porque no han detectado, por ejemplo, que deberían haberse descontado. Otro, porque ha autorizado el que se le pague sin haberse dado cuenta de que había que habérsele hecho el cálculo del descuento o la multa, como se dice. Bueno, es un ejemplo. Entonces, de esa forma se da, por ejemplo, esos casos. O a veces cuando se le paga aguinaldo a alguien que no le corresponde. Por ejemplo, alguien ha entrado en octubre y, bueno, o noviembre, entonces alguien lo ha insertado y por error ha generado de que se le pague. Han desembolsado recursos por demás. Ha sido abonado a su cuenta bancaria, entonces se ha involucrado